Hermanos, vamos a pasar a la predicación y hoy vamos a hablar de la Navidad. Por los días que estamos viviendo, en estos días en todo el mundo se celebra el nacimiento de Jesús. Las calles son adornadas, son iluminadas, se cantan villancicos, se ponen árboles de Navidad, se envían cartas a los Reyes Magos, comemos turrones, polvorones, algunos engordamos después de la Navidad, otros como yo antes ya venimos un poquito más gorditos. Para muchos estos días son de fiesta, son días especiales. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el nacimiento verdadero de Jesús? ¿Cómo fue realmente la llegada del Mesías al mundo? Y lo que es muy importante también preguntarnos, ¿los cristianos debemos celebrar la Navidad? ¿Debemos celebrar estas fiestas? Estas son algunas de las preguntas que quisiera abordar en el sermón de hoy, y para ello os pediría que me acompañarais al libro de Mateo, capítulo 1. Leeremos del versículo 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, el mundo puede tener muchas versiones y muchas opiniones acerca de cómo es la Navidad, pero la Escritura nos ofrece un relato preciso y fiel de este evento. El texto de Mateo empieza diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. No nos inventemos nada, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María, una joven judía de Belén, se había desposado con un judío llamado José. Y ahora, en la cultura judía, el desposorio era un acto de compromiso para el matrimonio entre dos personas, de manera que la pareja que estaba desposada ya se consideraba comprometida formalmente. Por tanto, hermanos, romper ese pacto era considerado una terrible afrenta. El desposorio era simplemente un tiempo para poder prepararse, y se entendía que la boda iba a celebrarse con toda seguridad. Así que durante el desposorio se consideraba que el hombre ya era de la mujer y la mujer ya era de ese hombre, pero todavía no convivían juntos ni tenían relaciones sexuales hasta que el matrimonio fuera consumado de manera definitiva. Así que María y José eran algo así como una pareja de novios, comprometidos formalmente a casarse, pero todavía no habían mantenido relaciones sexuales. Y este es el contexto en el que Mateo nos cuenta que antes que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Hermanos, el relato de Mateo nos afirma que María se quedó embarazada sin haber mantenido ningún tipo de relación ni con José ni con ningún otro hombre. Ahora, yo no soy médico, ni ginecólogo, ni nada de eso. Tenemos una ginecóloga entre nosotros. Si digo algo que está mal, me puede rectificar. Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que para que una mujer se quede embarazada, es necesario que el óvulo sea fecundado por el esperma de una mujer. Si eso no ocurre, no hay bebé. Dios lo ha diseñado así. No hay manera.
Pero en esta ocasión tenemos a una joven que no había tenido relaciones con nadie y le estaba creciendo la barriguita. En esta ocasión, hermanos, tenemos un acto sobrenatural, el mismo Dios embarazando a una joven de forma milagrosa. Hermanos, Dios el Espíritu engendrando en el vientre de una virgen un hijo. Dios fecundando el óvulo de una mujer que no había conocido varón, y de esta misteriosa manera la naturaleza de Dios, pura, sin pecado, sin mancha, perfecta, irrumpía en el vientre, en la matriz de una mujer humana, débil, pecadora, impura. Así que la divinidad de Dios se hacía carne en la matriz de una simple mujer judía. Dios tomaba forma de hombre, pero sin adquirir la naturaleza pecaminosa del hombre. Hecho semejante en todos nosotros, pero sin pecado. Esto es impresionante, hermanos. Estaba preparando el sermón y decía, ¿cómo expreso esto? No hay palabras. Y yo creo que los mismos escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, también se quedaban sin palabras. ¿Cómo podemos expresar tan magnitud de gloria? Esto es impresionante. Yo puedo comprender las palabras de Pablo cuando dice en 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Grande es este misterio, no lo podemos entender. La segunda persona de la Trinidad siendo engendrada por la tercera persona de la Trinidad, cobijándose en el vientre de una joven mujer judía. Y como dice Juan, aquel verbo, el eterno Logos de Dios, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, nosotros estamos aquí deleitándonos con esta maravillosa revelación de Dios. Estamos aquí sentados escuchando cómo Dios se encarnó en el vientre de una virgen, siendo engendrado por el Espíritu Santo. Y 2000 años después gritamos aleluya en nuestro corazón, nuestra alma se regocija al recordar esta preciosa noticia. Pero ahora yo os invito, hermanos, a que nos pongamos un momento en la piel de José. Estamos desposados con la chica de nuestros sueños, estamos enamorados hasta las trancas de ella, estamos organizando la boda, hacemos todos los preparativos, nos estamos guardando, respetando el tiempo, no cruzamos ningún límite, nos mantenemos puros para el Señor y vamos a ver a nuestra novia con frecuencia. Paseamos por Belén, hacemos planes de futuro, pensamos dónde vamos a ir de viaje de novios. Pero un día, cuando vamos a buscar a María, vemos que ella tiene el semblante descompuesto. Parece que algo va mal. Y ella, María, ya sabe lo que está ocurriendo, tal y como nos cuenta el Evangelio de Lucas. María, ella conocía perfectamente lo que estaba creciendo en su interior. Y está claro que a ella le pasa algo, de manera que con toda la ternura que podemos le preguntamos qué le ocurre. Ahora imagínate el papelón de María. ¿Cómo le cuenta a su prometido que está embarazada del Espíritu Santo? José insiste y después de titubear un poco, finalmente María se lo suelta todo. Y el texto no lo dice, pero yo me imagino que podría ser algo así. José, cariño mío, palomito mío, diciéndole todo. Mi amor, estoy embarazada. Patapam. Imagínate la cara de José. Y María, al ver el asombro, y me imagino que la indignación de José sigue contándole, José, no pienses mal, yo no te he sido infiel. Me visitó el ángel Gabriel y me dijo que iba a concebir un hijo del Espíritu Santo. Ya. No hace falta que os diga a qué nos sonaría a todos esta historia. Yo imagino la confusión, sorpresa, incluso rabia que podía sentir
José, porque para él, en ese momento, estaba más que claro que esa joven judía a la que él amaba, con la que él se había comprometido, a la que él quería con todo su corazón, en realidad, y perdonadme la expresión, parecía que era una fresca y además una lianta. De manera que, versículo 19, dice la Escritura que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender de José? Porque, aunque en su mente existía la certeza de que María le había traicionado, aunque él podía perfectamente tomar venganza y avergonzarla públicamente llevándola a juicio, José no hizo esto. El texto resalta que José era justo, que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que no iba a aprovecharse de la ventaja de la ley para tomar venganza contra María. Y sí, José podía estar herido, enfadado, decepcionado, pero eso no lo iba a llevar a hacerle daño a la persona que quería. De manera que él ya no podía tomarla por mujer, pero quería dejarla secretamente para no infamarla. Hermanos, esto nos enseña algo muy importante. Muchas veces, hermanos, tener razón no es suficiente. Hermanos, debemos aprender a usar la justicia con misericordia. Hay personas que no se dejan pasar una y que emprenden un juicio contra todo lo que se presenta. La Escritura dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay personas que no saben tener razón. Muchas veces, aunque tengamos derecho de ir a juicio porque entendemos que tenemos todas las de ganar, Dios será mucho más honrado si aprendemos a sufrir la afrenta y soportar el agravio en silencio. Hermanos, aprendamos a no hacer leña del árbol caído, a ser pacificadores en todos nuestros asuntos. Porque José podía vengarse de María, pero él prefirió dejarla en secreto. José prefirió no hacer el asunto más grande y continuar su vida en paz. ¿No sería mejor, dice el apóstol Pablo, que hubiese sufrido el agravio? El caso es que en esta estaba José, decepcionado, herido, cavilando la manera en que iba a dejar su compromiso con la mujer que amaba, cuando Dios, aleluya, gloria al Señor, cuando Dios volvió a entrar en escena para intervenir. Y el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora imagino a José en la cama sin poder dormir, pensando en cómo iba a enfrentarse a la situación que le había sobrevenido, con la ansiedad. Cuando finalmente el sueño le vence y en el sueño un ángel se le aparece revelándole la verdad de todo lo que había acontecido. Realmente, verdaderamente, María era inocente. Era verdad que el hijo que llevaba en su vientre había sido concebido por el Espíritu Santo. Era verdad que todo esto era fruto de un milagro. Era verdad que Dios había intervenido de forma sobrenatural. Y además el ángel le llama a José hijo de David. José, hijo de David. Y el ángel está reconociendo por medio de la paternidad de José y de recibir a María como su mujer y al niño como su legítimo hijo, José iba a dar legitimidad al niño nacido como descendiente del gran rey de Israel. Mirad, el Evangelio de Mateo empieza con una genealogía que traza desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación. Era importante, imprescindible, que el Mesías que iba a nacer fuera hijo de Abraham, hijo de David, tal y como las profecías anunciaban, y José, cumpliendo su cometido, cogiendo a María como su esposa y siendo el padre de Jesús, él cumplía con el cometido de darle cumplimiento a la profecía y de que el niño nacido fuera descendiente de David.
Gloria al Señor. Pero eso no era todo. El ángel le revela a José que ese niño que iba a nacer era el Mesías esperado. Ese niño era el Salvador que iba a rescatar a su pueblo de sus pecados. Ese niño era aquel que todo Israel estaba esperando. Ese niño iba a traer liberación a su pueblo. El niño que María llevaba en el vientre iba a traer salvación a sus escogidos. Y por esa razón el nombre que debía ponerle a ese niño era Jesús, que significa Él salva o Salvador. Una vez más, hermanos, queda claro en las Escrituras que la salvación es del Señor. Dios es el que salva. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Dios es el que viene en rescate de los pecadores. Dios es el que libera las almas del pecado, de la corrupción, de la maldad, de la culpa. Dios es el que entra en escena y rescata las almas perdidas de la eterna condenación. Dios es el que las libra de la propia ira, de su propia ira contra el pecado y de una eternidad en el infierno, porque Dios salva pecadores. Es Dios. Pero Mateo no se queda solamente en decir que ese niño era el Salvador esperado, sino que dice que ese niño ha venido a salvar a su pueblo. Y esto yo sé que a muchos les choca, pero la Escritura es clara en esto. Dios salva a aquellos que son suyos, hermanos. Dios salva a aquellos que han sido ordenados para salvación. Dios es el que salva y Dios es el que escoge a los que va a salvar. Y algunos dirán, esto es injusto. No, no es injusto. ¿Sabéis por qué no es injusto? Porque Dios no le debe la salvación a nadie. Dios no tiene la obligación de encarnarse en el vientre de una virgen y de hacerse hombre para venir a morir por los pecadores. Dios no tiene la obligación de eso. Pero en su infinita misericordia, Él irrumpió milagrosamente en la historia de la humanidad para darle salvación a los que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. El niño que se formaba en el vientre de María iba a nacer para salvar a su pueblo de sus pecados. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Ahora, Mateo nos ofrece un dato que no quisiera pasar por alto. Dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, el Evangelio de Mateo cita continuamente el Antiguo Testamento y da testimonio de que en Cristo se cumplen cada una de esas profecías. Porque el propósito de Mateo era convencer a la comunidad judía de que Jesús era el Mesías profetizado, cuya venida estaba cumpliendo las promesas del antiguo pacto. Y en esta primera profecía, en el libro de Mateo, el escritor acude al libro de Isaías, capítulo 7, antes lo hemos leído entero. Y es importante ponernos un poco en contexto. Brevemente, en el contexto de esa profecía, sabéis que Israel se había dividido en el reino de Judá y en el reino del norte, en el reino que se llamaba Israel. Horrible, ¿verdad? Ya empezamos mal. El pueblo que tenía que ser luz a las naciones, después de una guerra civil, se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Y ahora el rey de Judá, un rey que se llamaba Acaz, es amenazado porque el reino del norte, por un rey que se llamaba Peca, que estaba pecando, se alía con Rezín, rey de Siria. Ahora, esos dos pueblos juntos traman atacar a Judá y el rey Acaz se pone muy nervioso. El corazón del rey se desalienta, no ve salida, no tiene fe, porque realmente esos dos pueblos juntos eran un enemigo feroz e imposible de combatir en sus fuerzas. El destino de Judá era con toda seguridad el ser conquistados y aniquilados por la feroz Siria, aliada con el reino del norte.
Pero en medio de este desaliento, el profeta Isaías amonesta al rey a tener fe, a confiar en Dios, a no perder la esperanza ni ser tropiezo al pueblo. Porque era cierto que los enemigos de Judá eran más fuertes, era cierto que no podían vencerles con sus propias fuerzas, era cierto que lo tenían muy crudo para salir de esa situación, pero en medio de esa trágica escena, el Señor lanza una promesa que Mateo ahora conecta con el nacimiento de Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oh hermanos, Isaías promete que Dios iba a intervenir en la historia para liberar a su pueblo de sus opresores, y ahora Mateo enlaza esa promesa como cumplimiento definitivo en el nacimiento de Jesús, de forma que esa virgen que iba a concebir un niño es María, y ese niño que iba a nacer es Jesús, porque Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. Ahora, mucho más allá de esto, la profecía llama al niño que iba a nacer Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese niño que iba a nacer no era solamente el ungido de Dios. No se trataba solamente de un hombre que iba a traer liberación política al pueblo de Israel. No consistía solamente en un gran líder, en un gran profeta, en un gran caudillo que iba a dirigir a su pueblo a la victoria definitiva. No. Ese niño que iba a nacer era Dios con nosotros, era Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad tomando naturaleza de hombre, pero sin pecado. El eterno Hijo de Dios siendo engendrado milagrosamente en el vientre de una virgen para traer salvación y liberación, perdón, redención y vida eterna a su pueblo. Un niño que es Dios, Dios con todos sus atributos, y por lo tanto un niño que tiene poder para salvar, porque la salvación es del Señor. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre es Jesús, porque Él salva. Amén. Yo no puedo imaginar la experiencia, volviendo a la escena de José. La experiencia de José al recibir tal revelación, hermanos. El texto nos cuenta lo siguiente. Y despertando José del sueño, ¿cómo debió ser el sueño? Que dice que José hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José se despertó del sueño y cumplió con la voluntad de Dios, recibiendo a María como su esposa, recibiendo a ese niño como su hijo. Dice la palabra que José y María no tuvieron relaciones, y quiero puntualizar esto, hasta que María dio a luz al niño. Evidentemente, después de dar a luz al niño, José y María tuvieron una vida matrimonial normal y corriente. Como buenos judíos, casados, ellos tuvieron relaciones, y la Escritura deja bastante claro que tuvieron más hijos. Así que la doctrina de la virginidad eterna de María no tiene sustento bíblico, hermanos. Más allá del interés de la tradición católica en mantener a María como un ente semideificado, María era una mujer débil, salva por gracia, pecadora redimida, que fue usada por el Señor para una de las misiones más importantes que ha tenido un ser humano en la tierra: cobijar al Hijo de Dios en su vientre y darle a luz. Bendita sea entre las mujeres. Pero no es intercesora. No es sin pecado. No es mi corredentora. Luego con José hicieron cositas y tuvieron más niños. Gloria a Dios que sea así, una mujer normal, porque eso le da más gloria al Señor. Pero lo importante del texto es que finalmente ese niño anunciado, hermanos, había nacido. Dios se había encarnado finalmente. El Señor había cumplido así la promesa hecha a lo largo de toda la Escritura de intervenir en la historia para liberar a su pueblo de la maldición del pecado. Génesis 3:15. El protoevangelio.
Este texto nos relata la mejor noticia, hermanos, la mejor noticia que podemos escuchar. Ha nacido el Salvador Jesús, Dios con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, hermanos, debemos considerar que toda esta escena no ocurrió en el mes de diciembre. Tampoco las Escrituras nos mandan celebrarlo en un día especial. Ni tampoco el significado de la verdadera Navidad tiene nada que ver, como hemos visto en el texto, con lo que el mundo celebra en estos días. Hermanos, ciertamente Jesús no nació el 25 de diciembre. No podemos conocer la fecha exacta de su nacimiento, pero probablemente por el relato bíblico, fuera primavera o fuera otoño, había pastores. En diciembre no hay un pastor en Belén, hace mucho frío. Entonces, hermanos, ¿por qué razón celebramos la Navidad en estas fechas? Bien, en el siglo IV, después de Cristo, el emperador romano Constantino supuestamente abrazó el cristianismo como religión personal y la instituyó como la religión oficial del imperio. Ahora, se discute si realmente fue una estrategia política del emperador o realmente Constantino obraba por una verdadera convicción. Yo personalmente, y de esto seguro que mi hermano Julio tiene muchísima más información y nos puede dar mucha luz, pero personalmente yo me inclino a pensar que Constantino utilizó la fe cristiana como arma de estrategia política que le permitiera continuar en el poder, pero que realmente Constantino no había nacido de nuevo. Es mi opinión, pero hay diferentes historiadores que discrepan en eso. Pero el asunto es que cuando el cristianismo fue instaurado como religión oficial del imperio, Constantino conservó algunas tradiciones paganas y las cristianizó. Eso es lo que significa el sincretismo, hermanos, tomar algunos aspectos de una religión y mezclarlos con los de otra. Ahora, ¿cuál era el sincretismo? El imperio romano le rendía culto al dios Sol y se celebraba su victoria en el solsticio de invierno, que suele ser sobre el 21 de diciembre. En esa fecha, el Sol empieza a volver a ganar terreno a la noche, a las tinieblas, ya que los días a partir del solsticio de invierno empiezan a ser cada vez más largos. Por esa razón se entendía que en ese día el sol había vencido y se le rendía culto. Constantino interpretó a Jesús como el verdadero sol que había venido a vencer a las tinieblas y determinó que se celebrara su nacimiento en el solsticio de invierno, es decir, sobre el 21 de diciembre. Más tarde se concretó la fecha en el 25 de diciembre. Toda esta historia, la he contado muy brevemente, tiene también sus orígenes en celebraciones egipcias y babilónicas. Podéis leer acerca del tema. Doy algunos nombres de dioses. Nimrod se casó con Semiramis y tuvieron a Tamuz, que era su hijo, y Tamuz pues más o menos se celebraba su nacimiento en este día. Y los dioses paganos, sabéis, como que se van pasando de cultura a cultura y van cambiando de nombre, cambiando el significado, pero un poco viene a ser lo mismo. Como vemos, hermanos, esto es importante que lo sepamos. La Navidad, tal y como la entendemos y la vemos hoy en día, a causa de la herencia del Imperio Romano, tiene un trasfondo pagano que nada tiene que ver con el verdadero cristianismo. Lo siento, pero es así. Jesús no nació el 25 de diciembre, tampoco nos ordenó celebrar su cumpleaños, y ante esta realidad histórica incuestionable, la pregunta que tenemos que hacernos es, pregunta del millón, ¿entonces los cristianos debemos celebrar la Navidad o no? Hermanos, a lo largo de la historia ha habido cristianos que han defendido que sí y cristianos que han defendido que no. Yo personalmente entiendo, y esto quiero que sea un asunto muy pastoral en la Iglesia y que ministre el corazón de todos nosotros,
que esto es un asunto de conciencia. Creo que los creyentes debemos tener toda la información y después actuar como nuestra conciencia nos dicte. Pero sí quisiera dar algunos consejos prácticos para los que toman un camino o toman otro. Para los que no quieren celebrar la Navidad porque entienden que es participar del paganismo. Los hermanos que deciden no celebrar la Navidad tienen toda la razón histórica de no querer hacerlo. Porque es cierto que se trata de una fiesta con un trasfondo pagano, que no está ordenada por Dios y que ha degenerado hoy en día en un jolgorio que nada tiene que ver con el cristianismo bíblico. Sin embargo, hermanos, debemos recordar que Jesús sí nació y que celebrar su nacimiento en sí mismo no es nada pecaminoso. Y aunque la idolatría es verdad que tiene su conexión con asuntos prácticos, con asuntos materiales, realmente la idolatría es un asunto del corazón. Y realmente, tal como Pablo enseña, un ídolo en sí mismo nada es. Si alguien, por comer carne sacrificada a los ídolos, piensa en su conciencia que está pecando, que no coma, porque comiendo peca. Pero si alguien entiende que eso no es nada, porque un ídolo nada es, y él se come un entrecot sacrificado a no sé qué Dios, dándole gracias al Señor, o se va a comer un kebab que la carne dicen que la sacrifican a Alá, o yo que sé qué historias, y bendice los alimentos y los come en libre conciencia, un ídolo nada es. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en no juzgar al hermano que entiende que, aunque esta fiesta tiene un trasfondo pagano, quiere aprovechar estos días para conmemorar de forma especial que Jesús vino al mundo a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuidado con esto, porque el que tiene la conciencia débil en esto lo pasa mal, ¿eh? Yo recuerdo, y esto le pedí permiso a mi esposa para hablar de ello, recuerdo que cuando yo llegué y estábamos de novios, no, estábamos casados ya, ¿verdad? Ahora me vas a matar. Estábamos casados, yo creo, sí. No. Íbamos paseando y estaban haciendo la feria de Chiclana de la Frontera. La feria que ponen cacharritos y claro, las ferias las hacen en honor al santo del pueblo. Por lo tanto, tiene un trasfondo también pagano y todo el tema, ¿no? Católico, idolátrico. Entonces, ella había entendido, le habían enseñado que participar de eso era algo pecaminoso en sí mismo, por lo tanto, a la feria no se puede ir. Yo, en cierta medida, pues entendía eso, lo respetaba en ese momento y no íbamos a la feria, ya está. Y yendo paseando hacia la feria, a ella le apeteció mucho, bueno, hacia la feria, no hacia casa, pero pasábamos por allí, ¿no? Cerca. Le apeteció muchísimo comerse una de esas patatas rellenas que hacen, que están buenísimas, las hacen en... Lo que pasa es que había dos puestos de patatas. Uno que pertenecía a la feria, pero estaba fuera de la feria, y otro que pertenecía a la feria, pero estaba dentro de la feria. Y caminando por ahí, decía mi mujer, qué ganas tengo de comerme una patata de esas. Quiera el Señor que el puesto de fuera de la feria esté abierto, porque si no yo no puedo entrar a la feria para comprármelo. Y yo callado. Y yo simplemente le dije, pero cariño, si el puesto igualmente lo ponen por razón de la feria, ¿qué más da que te compres la patata dentro o fuera del recinto? Y le pregunté, ¿la patata es idólatra, cariño? Y ella se quedó pensando, y yo respeté pues que ella no quiso comérsela y nos fuimos para casa, pero meditó en eso. Realmente al cabo de unos días entramos en la feria y su conciencia fue desatada para disfrutar de una buena patata idólatra, con ketchup, con mayonesa y con todos los ingredientes idólatras que podía haber. Pero, esto es gracioso, pero hermanos, yo creo que el Señor en ese momento me dio gracia, porque el que tiene la conciencia atada en no comer, si tú no respetas eso y lo fuerzas a comer, haces que en su corazón peque. Y tenemos que ser cuidadosos con el que es débil en la fe y respetar que en ese momento esa patata es lo peor del mundo. Esa patata es prohibida. No, patata no.
porque en su corazón, y eso es lo que ministra Pablo, hermanos. Ahora, el que es débil en la fe no puede llenarse de razones, coger versículos fuera de contexto y tratar de atar la conciencia de los demás imponiendo su conciencia. ¿Por qué digo esto, hermanos? He visto a iglesias dividirse por esta cuestión, por ejemplo, de la Navidad, y me parece muy triste. En la primera iglesia de la que yo fui miembro, cada año se hace una campaña contra las fiestas paganas. Se denuncia como idolatría y se denuncia como un idólatra todo aquel que las celebra. En esa iglesia, hermanos, se hacen ayunos y el 25 de diciembre cada uno se queda en casa. Algunos llegan incluso a cuestionar la salvación de algunos hermanos en la fe por considerar en celebrar la Navidad. El otro día puse una enseñanza de esa, porque me salió el directo en YouTube y lo puse, y estaban cuestionando la integridad espiritual de siervos del Señor como Paul Washer, como R.C. Sproul, porque ponen un árbol de Navidad, y el pastor decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre el Papa de Roma y ellos si al final forman parte de la gran ramera? Y yo me ponía las manos en la cabeza. El Señor tenga misericordia y les dé luz, hermanos. En mis primeros meses de cristiano, esta forma de legalismo afectó mi conciencia también. A mí me enseñaron que todo esto era del diablo, que Papá Noel era un demonio vestido de rojo. Y yo viví mis primeras Navidades como cristiano solo en mi casa, mientras mi familia se reunía. Yo le hice mucho daño innecesariamente a mi madre, a mi familia. Además, para mi vergüenza, yo le dije a mi madre que el árbol de Navidad y los turrones eran del diablo. Ahora, imaginaos lo que pensó mi madre de mí y de mi fe en esos momentos. Yo creo que en ese momento actué de forma honesta, porque yo en ese momento lo veía así y debía actuar así, porque si no actuaba contra mi conciencia. Pero hermanos, ¿de verdad los turrones son del diablo? Imaginaros, hermanos, esto es un grave error. Porque aunque pueda tener un fondo de verdad, no debemos, esto es lo que quiero que os quedéis, hermanos, no debemos establecer como ley lo que es un asunto de consciencia. Y mucho menos tratar de atar las conciencias de nuestros hermanos en base a nuestra propia sensibilidad, porque esta forma de entender el Evangelio y de ligar las conciencias de las personas es, hermanos, perdonadme, es sectaria, es inmadura, es peligrosa y no tiene nada que ver con el espíritu de las Escrituras. Es una señal de madurez y de amor cristiano entender que en estas cuestiones hay diferentes sensibilidades y no debemos juzgar al que lo vive de una forma distinta a la nuestra. Yo creo que haríamos bien en detenernos en textos como Colosenses capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 8 y también capítulo 10, o el texto que voy a leer ahora, Romanos capítulo 14. Os animo a leer el capítulo entero, pero mira lo que dice Pablo. Recibid al débil en la fe. Aquel que dice que la Navidad no, recibidle. Pero no para contender sobre opiniones. No fuerces a tu esposa a comerse la patata idólatra, déjala. Porque uno cree que se ha de comer de todo, yo. Otro que es débil, patata idólatra, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. ¿Veis? Respeta. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, si alguien entiende que celebrar la Navidad es pecado para su conciencia, que no la celebre, que no lo haga. Iré a su casa, como vea un polvorón o un turrón, le voy a reñir. No, hermano, en serio, que no lo haga. Que ejerza su libertad en Cristo para quedarse en casa, no comprar regalos, no comprar turrones, pero también se guarde mucho de juzgar al hermano que lo ve de otra manera. Hermanos, tengamos humildad y amor los unos para con los otros. Sin embargo, hermanos, también quiero dar un consejo práctico a aquellos que sí celebran la Navidad. Aquellos que, aunque conocen la historia detrás de estas fiestas, deciden, en libre conciencia, aprovechar estos días para celebrar que Jesús realmente sí que nació.
Hermanos, el mundo celebra la Navidad banalizando al niño Jesús. Pone luces, canta canciones a la Virgen, come turrones, se emborracha, se entregan a las glotonerías, se zambullen en el consumismo, se lanzan al falserío de fingir que en esos días todos se quieren y todos se llevan bien cuando en verdad no se pueden ver. Todo esto forma parte del mundo y de sus mentiras. Y querido hermano, si vas a celebrar en estos días que Jesús realmente nació, no lo hagas como el mundo lo hace. No te entregues al espíritu navideño. ¿Qué es esto del espíritu navideño? Hermano, no te fíes de ningún espíritu que no sea el santo. Esto de espíritus raros, a mí, no me mola. Películas de humanismo y que todo en Navidad, todo el mundo es buena gente, eso es mentira. No te dejes embaucar por eso, ten discernimiento, ten dominio propio, no compres las mentiras de Satanás, pero sobre todo, aprovecha estas fiestas para hablarle a este mundo perdido de la verdadera Navidad. Aprovecha para decirle a las personas que por muchas luces que coloquen en las calles, este mundo está realmente en tinieblas, que este mundo está condenado y que todos van directamente a un infierno eterno. Diles, al mundo dile, que ese niño que nació algún día volverá para juzgarles. Y que ninguno de ellos, de esos que cantan Jingle Bell y Feliz Navidad y no sé qué, ninguno de ellos va a poder ser declarado inocente a causa de la perfecta justicia de Dios. Hermano, aprovecha estos días para decirle al mundo que hace 2000 años Dios vino a traer esperanza. Diles que realmente el Hijo de Dios fue engendrado en el vientre de una virgen judía. Diles que ese niño es Jesús porque Él puede salvarles de sus pecados. Diles que ese niño es Emmanuel porque es Dios con nosotros, porque realmente Él vino y es el único que puede traer esperanza a este mundo. Diles que no nació el 25 de diciembre, pero podemos decir y podemos cantar aleluya porque Él realmente nació y que esto es realmente lo importante. Y diles que vengan al Salvador que nació y que lo hagan no con fiestas banales ni con villancicos heréticos, sino que lo hagan en arrepentimiento y fe para que tengan vida y vida en abundancia. Hermanos, que los que decidamos celebrar la Navidad en estos días entendamos esto y que esta sea nuestra manera de decirle al mundo, a este mundo perdido que canta embriagado Feliz Navidad, lo que realmente significa la Navidad y lo que realmente significa la felicidad. Porque realmente, hermanos, verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios, nació para traer salvación a su pueblo. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.